Bienvenidos a todos a este video ensayo que explorará un enigma que ha fascinado a filósofos a lo largo de la historia. ¿Es la búsqueda de la verdad la meta definitiva en la vida humana? Acompáñenos a este viaje filosófico mientras reflexionamos sobre el significado de nuestra existencia y diferentes argumentos que rodean esta cuestión. La búsqueda de la verdad como propósito de vida ha sido un tema central en la filosofía. Filósofos como Alain Badiou y Sócrates han abordado esta cuestión desde perspectivas distintas pero igualmente integrales. Por un lado, algunos argumentan que la verdad es una meta fundamental en la vida humana. La búsqueda constante de comprender el mundo y la verdad nos ayudará a crecer mentalmente y a desarrollarnos como individuos y como sociedad. Por otro lado, existe un grupo de personas que se resisten a conocer la verdad por el miedo a enfrentarla. El miedo a lo desconocido, impulsado por factores emocionales, sociales y psicológicos, a veces lleva a evitar la verdad, ya que enfrentarla podría requerir cambios significativos en nuestro estilo de vida, lo que resulta incómodo para muchos. Esta dicotomía plantea una pregunta importante. ¿Debería la verdad ser una meta absoluta en la vida humana o es válido elegir no buscarla? La respuesta no es simple y varía según la cultura, educación y experiencias personales. Sin embargo, una cosa es clara, la búsqueda de la verdad impulsa el progreso individual y colectivo. Imaginen una sociedad en la cual nadie se esfuerza por comprender la verdad. En un mundo así, el conocimiento se estancaría y la ignorancia prevalecería. La historia nos ha demostrado repetidamente que los avances más significativos en la ciencia, tecnología, medicina y filosofía han surgido gracias a la búsqueda insaciante de la verdad. Además, la verdad es esencial para tomar decisiones éticas e informadas en nuestras vidas profesionales. Esto nos permite basar nuestras elecciones en hechos y principios sólidos en lugar de prejuicios infundados. Con esto pasaremos a los filósofos que nos ayudarán a sustentar la idea de que la verdad es uno de los propósitos de vida del ser humano. Para Alain Badiou le interesa pensar a la filosofía como teoría de la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? ¿Y cómo buscarla? Según este filósofo, para tratar de encontrar la verdad, debemos salir de la noción de la verdad como la única verdad, sin temor a ser señalados como relativistas. En esta dirección se orienta Alain Badiou al sostener que hay verdades, porque la filosofía no produce una verdad, sino verdades. En su obra, Segundo Manifiesto por la Filosofía, Badiou expone que la filosofía, se podría decir, que está amenazada por una razón. Está dotada de una existencia artificial excesiva. Hoy en día, la filosofía es universalmente convocada para disertar sobre la ética, el derecho y el deber. El problema, según Badiou, reside en que se entiende por filosofía justamente aquello que es su más antiguo enemigo, la moral conservadora. Entonces, ¿cómo buscamos la verdad entre tanta confusión? La Apología de Sócrates, escrita por Platón, es un diálogo que nos muestra la condena y muerte de Sócrates, debido a las acusaciones de corromper a los jóvenes con su tipo de pensamiento. A lo que él argumenta que lo que en realidad hace es enseñarlos a tener pensamiento crítico y a cuestionar las creencias establecidas en su sociedad. Ante esto, el tribunal le propone que abandone sus creencias para salvar su vida. Es por ello que al final, Sócrates elige morir, defendiendo que su propósito de vida era la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Y si no lo vive así, entonces ya no tendría sentido seguir viviendo. De acuerdo a esto es donde surge la pregunta, ¿el propósito del ser humano es buscar la verdad y sabiduría? Es decir, desde que tenemos conciencia hasta que morimos, ¿vivimos para cuestionar y buscar la verdad de las cosas que nos rodean? Tal vez un ser humano que tiene que buscar la sabiduría como propósito de vida sería mucho más significativo que los otros, ya que su aporte a la sociedad tendría impacto en ella. Tal es el caso de la cantidad de científicos, filósofos, etc., muy conocido como Albert Einstein o el mismo Sócrates. Y es que gracias a todo ese aporte es que ahora vivimos mejor que antes.
¿Qué es el relativismo? El relativismo es la posición filosófica basada en que la verdad y el acontecimiento no son absolutos, sino que son relativos. Esto permite pensar en lo verdadero y en lo falso. No solo es el reconocimiento del carácter relativo de nuestras nociones, sino también la negación de cualquier medida o modelo objetivo existente, independientemente de la humanidad. En otras palabras, el relativismo afirma que la verdad y los valores dependen de la cultura. También rechaza la idea de que existen verdades universales y absolutas y defiende que todas las perspectivas son igualmente válidas y merecen respeto. Semejante punto de vista ya se encuentra nítidamente en la filosofía de Gorgias y Protágoras. El pensamiento de Gorgias basó su filosofía en el relativismo y el escepticismo. Pensaba que la verdad para cada persona nos persuadía de todo lo que nos rodeaba, al argumentar que la verdad y el conocimiento son subjetivos y relativos a las percepciones individuales. Por lo tanto, se centra en el uso retórico del lenguaje para persuadir a otros de una determinada perspectiva, en lugar de buscar la verdad objetiva, donde fue uno de los primeros en colocar los problemas del hombre en el centro de la reflexión filosófica. El pensamiento de Protágoras. Protágoras afirma que el ser humano podía llegar a verdades absolutas y que todo es relativo. Defiende que cada ser humano ve las cosas a su manera y las interpreta en función de su experiencia y su pensamiento. Lo que para una persona es bueno, para otra puede no serlo. ¿Quién tiene razón? Según Protágoras, todas las opiniones tienen la misma validez, donde gira en torno a la esencia y al carácter de la virtud. La teoría del homo mensura de Protágoras es la expresión que significa que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase fue interpretada de diversas maneras, donde para Protágoras se refiere al hombre individual y usa el término medida en el sentido de criterio, donde significa que cada individuo humano es el criterio de lo que es, lo cual desemboca en un subjetivismo, donde implica que no hay más realidad de las apariencias. El show de Truman, historia de una vida. Imagínese despertar un día normal de tu vida y que te digan que tus padres y amigos no lo son en realidad. Tu vida no es real, sino una realidad construida y ficticia. Sin embargo, puedes decidir si permanecer y continuar o solo ir por la verdad sin conocerla. Así como tú, Truman se preguntaba si a lo que le sucedía le podía llamar verdad y si no lo era, estaba dispuesto a conocerla. ¿Estarías dispuesto a dejar una vida plena por una que aún no conoces? Truman tenía una vida a la que fácilmente se le podía llamar buena o perfecta, pero realmente no lo era. Él solo era el personaje principal de un show, y se puede deducir que tanto sus decisiones y acciones fueron controladas o diseñadas por otros. Truman decidió seguir sus instintos y dejar esa vida creada para conocer lo que le esperaba afuera, el mundo real, aun sabiendo si podía ser mejor o peor. Solo quería salir y conocer. De esto se puede inferir lo siguiente: puede que esté siendo engañado, pero ¿a quién le importa? Solo estás cumpliendo un propósito, complacer a los demás. Seguramente te preguntarás, ¿vivo una vida escrita por alguien más o vivo mi propia vida? La pregunta de cómo se puede relacionar el relativismo con la actualidad es fundamental para entender cómo percibimos y procesamos la información en nuestro entorno. En la actualidad, vivimos en un mundo donde la información y la realidad pueden ser interpretadas de múltiples maneras. El relativismo se manifiesta en la diversidad de perspectivas y opiniones que encontramos en la sociedad, especialmente debido a la influencia de los medios de comunicación. Por un lado, hay quienes buscan entender y encontrar razones para comprender el mundo, lo que podría considerarse una búsqueda de la verdad objetiva. Por otro lado, también existe una tendencia a la relativización, donde el láser reconoce que no hay una única verdad absoluta y cada individuo puede tener su propia interpretación de los hechos. En la actualidad, los medios de comunicación, las redes sociales y la información en línea a menudo presentan diferentes perspectivas sobre los mismos eventos. Eso puede llevar a la confusión y a la dificultad para discernir la verdad objetiva. Las personas pueden verse influenciadas por la narrativa que más alinea nuestras creencias e intereses, lo que refleja el relativismo y la interpretación de la realidad. La relación entre el relativismo y la actualidad nos muestra que la búsqueda de la verdad es un proceso complejo y subjetivo, donde la influencia de factores personales, culturales y sociales juega un papel importante en cómo percibimos y emprendemos el mundo que nos rodea. Pero, por el mismo entendimiento de la pregunta de ¿en qué medida la verdad puede ser la meta de la vida del ser humano?, podemos darnos cuenta que la verdad es muy importante para el desarrollo total de un ser humano, ya que mostraría una perspectiva nueva de las cosas.